Hola amigos, ¿cómo están? Hoy día voy a hablar sobre los conceptos básicos que uno debe saber para empezar a trabajar en Excel. ¿De acuerdo? Entonces, en primer lugar, vamos a ingresar al Excel. Voy a presionar las teclas Windows más R y voy a escribir aquí Excel. Y hago clic en aceptar. Me va a mostrar esta pantalla y hago clic aquí donde dice el libro en blanco. Al instante podemos ver aquí que la pantalla principal de Excel que está formado por esta hoja de cálculo. ¿Sí? Un conjunto de hojas de cálculo forman un libro y haciendo clic en este símbolo de más yo puedo crear una nueva hoja. ¿De acuerdo? Una hoja de cálculo está formado por un conjunto de celdas. ¿Sí? Y estas celdas podría decir que son intersecciones de columnas y filas. Las columnas son celdas alineadas en sentido vertical, ¿de acuerdo? Que se representan por letras, ¿de acuerdo? Por ejemplo, acá tengo la columna G, la columna H, la columna I, la columna J, ¿de acuerdo? Entonces, las columnas son celdas alineadas en sentido vertical representadas por letras. Y esto de acá que estoy marcando sería o se llaman las filas, ¿de acuerdo? Se llaman filas. ¿Y qué son las filas? Las filas son celdas alineadas en sentido horizontal, pero esta se representa con números. Por ejemplo, tengo la fila, en este caso tengo la fila 11, tengo la fila 5, la fila 1, la fila 17, ¿de acuerdo? Entonces, las filas se representan por números, mientras las columnas por letras. Aquí yo tengo la columna E y tengo la fila 6. Y hay un momento o una celda que se intersecta, hay un momento que se intersecta. ¿De acuerdo? Entonces, aquí se intersecta o se unen tanto la columna como la fila. Nos damos cuenta que la columna que seleccioné es la columna E y la fila que seleccioné es la fila 6. Entonces, esta celda lleva el nombre de la columna, que en este caso es la columna E, seguido del nombre de la fila, que sería E6. ¿De acuerdo? Si yo quisiera definir brevemente una celda, diría que una celda es la unión o la intersección de una columna y una fila que se representa por una letra y un número. La letra representa a la columna y el número a la fila. ¿Vamos? Por ejemplo, yo tengo acá otra celda, ¿sí? Por así decirlo, y diría que esta celda está intersectando con la columna C y con la fila 5. Deducimos que esta celda se llamará la celda C5. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces, y he hablado ya de que es una hoja de cálculo, he hablado que es un libro de cálculo, también he hablado de que es una columna, que es una fila y que es una celda. El otro concepto que yo debo tenerlo claro es que es un rango. Entonces, un rango es una serie de dos o más celdas. Por ejemplo, este es un rango, ¿sí? Porque ya son dos celdas. Esto de aquí es otro rango, ¿sí? Si yo solamente selecciono una celda, obviamente se llama una celda. Pero si selecciono o nombro una serie de dos o más celdas, ya sería un rango. Por ejemplo, aquí este rango está empezando en la celda F7 y está terminando en la celda F8. Entonces, diríamos que este rango se llama F7, ¿de acuerdo? F7 hasta, el hasta se representa con los dos puntos, ¿sí?
hasta F8. De esa manera se representaría ese rango. Aquí vemos otro ejemplo y veo que esta celda es la celda E14 y esta última celda sería la celda G17. Deduzco que este rango se llamaría E14, porque ustedes ven ahí, hasta G17. ¿Vamos? Si yo te pregunto el rango E14 hasta G17, ¿de cuántas columnas comprende? Me dirías de 3 columnas, la columna E, la columna F y la columna G. Y si te pregunto de cuántas filas comprende este rango, me dirías de 4 filas, la fila 14, la fila 15, la fila 16 y la fila 17. Y si te pregunto este rango, ¿cuántas celdas tiene o incluye? Me dirías, pues multiplicarías el número de columnas por el número de filas, que sería 1, 2, 3 columnas por 4 filas, sería de 12 celdas. ¿Me entienden? Muy bien. Aquí tengo otro rango y veo que este rango está empezando en la celda J2 y está terminando en la celda J20. Deducimos que este rango se llama J2 hasta dos puntos, ¿sí? J20. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora vamos a ver un ejemplo básico, ¿sí? Para que se den cuenta ustedes cómo se seleccionan los rangos cuando te dan un nombre ahí. Por ejemplo, aquí me están dando, ¿sí?, un ejemplo para seleccionar estos datos que me muestra ahí, pues para estas celdas o estos rangos. Entonces yo aquí me doy cuenta que tengo un rango, ¿sí? La coma se lee como I, esto no es un rango, es una celda, esta es otra celda, perdón, acá tengo una celda, aquí tengo otro rango, esta es una celda y otro rango. Entonces esta selección, ¿sí?, consta de 3 rangos y de 3 celdas independientes. ¿De acuerdo? Vamos a verlo. Me dice que rango C5 de 8. C5 hasta D8. ¿De acuerdo? Cuando vas a seleccionar dos celdas en distintas posiciones, vas a presionar la tecla control. Si no, se va a borrar el primero. ¿Vieron? Entonces, voy acá C5 hasta D8. No suelto control para nada. Ahora me dice que seleccione la celda D10. D10, me voy a D10, ahí está. Luego me pide el rango E13, F18, E13 hasta F18, ahí está. Ahora me pide la celda G6, ahí lo tengo, seguido de otra celda G8. Por último me muestra un rango de G12 hasta G16. G12, ¿de acuerdo?, hasta G16. Ahí sería, ¿de acuerdo? Voy a pintarlo para que se den cuenta. Cuando yo quiero darle formato de celdas que voy a ver en la otra clase, primero obviamente selecciono los rangos o las celdas que me den, ¿de acuerdo? Allí tengo, o sea, este ejemplo que me dieron aquí, yo aquí lo resuelto de esta manera. ¿Vieron, jóvenes? ¿O vieron, muchachos? De esta manera se seleccionan los rangos o las celdas. Espero que les haya gustado y pues comparten, comenten alguna sugerencia que puedan darme, ¿sí? También tengo acá mis redes sociales que ustedes pueden ya visitarlos y pues hasta pronto. Gracias.